Amén. Pero cuando hablamos de nuestra nacionalidad, todos somos diferentes, todos nos encantan nuestros colores y nuestros países. Y pensando en el día de hoy, estamos en un estudio de 1 y 2 Timoteo titulado Reglas de Casa, donde Pablo está escribiendo a este joven pastor diciéndole a él, Timoteo, ¿acaso me atraso? Por si acaso me atraso en llegar, quiero escribirte estas cartas para que sepas cómo debe de portarse dentro de la casa de Dios. Y entonces hemos estado hablando de eso y el Señor yo creo que hay enseñanza sobre la casa de Dios que se aplica hoy al día de la hispanidad, porque como le digo, todos nos encanta nuestra nacionalidad, nuestro país, pero a la misma vez, ¿qué tiene la Biblia que decir acerca de nacionalidades? Y quiero volver a Génesis, cuando Dios comienza a llamar a un hombre que se llama Abraham, y Dios llama a Abraham, y Dios le dice a Abraham, yo quiero que vayas a una tierra que yo te voy a mostrar, y yo voy a usarte, voy a prepararte, y voy a bendecirte para hacer de ti una gran nación. Voy a hacer de ti, Abraham, una nación que va a través de la nación, que va a venir de ti, de tus hijos, de tus descendientes, voy a bendecir a todas las naciones de la tierra. Otra vez, naciones. Y las naciones que te bendicen serán bendecidas. Y entonces Dios comienza esta promesa con Abraham y le dice que lo va a hacer a él una gran nación. Abraham tuvo un hijo que se llamaba Isaac, lo llamó Isaac. Isaac era parte de esa promesa. Isaac tuvo un hijo que se llamaba Jacob. Jacob luego Dios cambió su nombre de Jacob a Israel, ahí donde viene la nación de Israel. Y Jacob tuvo 12 hijos y esos 12 hijos formaron las 12 tribus de la nación de Israel. Dios le dice a Abraham que a través de Israel, él va a bendecir a todas las naciones sobre la tierra. De Génesis capítulo 13, cuando Dios comienza a trabajar con Abraham, todo el Antiguo Testamento ahora acá se enfoca en la nación de Israel. La nación de Israel tiene un propósito y un papel muy, muy importante en la historia, en la Biblia y en el cristianismo. Y entonces, al final del libro de Génesis, hay como unos 70 y algo en la familia de Israel, de los 12 hijos y sus esposas y sus hijos. Entonces ellos, si se acuerdan la historia, terminan Génesis en escasez, en hambre y necesidad. Entonces ellos van ¿a qué país para buscar comida? Egipto. Y ellos van a Egipto. Dios los bendice en Egipto y durante 430 años esos 70 y algo personas se multiplican a por lo menos 2 millones de personas. Un número conservador puede ser más que eso. Y entonces durante esos 430 años que estaban en Egipto crecieron. Ahora, durante el final de esos años, ustedes conocen la historia de Moisés y el Éxodo, que ellos estaban en esclavitud y estaban perseguidos, estaban maltratados. Pero la historia es que estos 2 millones de personas, estando en Egipto en esclavitud, todavía no eran una nación. Con tan solo ser numerosos no significaba que eran ellos una nación. Porque para ser una nación hay ciertas cosas que uno necesita. Uno necesita su propio terreno, sus propias fronteras, donde uno puede marcar y decir, ok, aquí está la frontera de nuestro país, de nuestra tierra. Cuando cruzas esa frontera ya estás dentro de nuestro país, y cuando sales de esa frontera ya estás fuera de nuestro país. Y Dios le dijo, yo le voy a dar la frontera sobre el río Jordán, así donde caminó Abraham, tus padres, yo le voy a dar ese terreno, y les marca las fronteras. Y entonces Dios en Éxodo está preparando la salida de su pueblo para cumplir la promesa que él había dado a Abraham de hacerles a ellos una gran nación. Y entonces esa es la historia de Éxodo. De Levíticos, Números y Deuteronomio cuenta los 40 años que ellos esperaron antes de entrar en lo que llamamos la tierra prometida. Y al final de los 40 años, esperando entrar a la tierra prometida, llega el momento. Es la noche antes de entrar a la tierra prometida. Moisés ya falleció y su ayudante, que era el comandante del ejército de Israel, se llamaba Josué. Josué está la noche antes
frente o cerca de la ciudad de Jericó, la primera ciudad que ellos iban a enfrentar. Y cuando él está caminando la noche antes de entrar a la batalla, preparando ya para la batalla, él ve un hombre. Y el hombre dice que él lo ve y el hombre está con una espada en la mano. El hombre con una espada en la mano. Me imagino que Josué también puso la mano sobre la suya y le hizo esta pregunta al Señor: ¿eres con nosotros o con nuestros enemigos? Vamos a leer donde dice en Josué 5:13. Cierto día Josué, que acampaba cerca de Jericó, levantó la vista y vio a un hombre de pie frente a él, espada en mano. Josué se le acercó y le preguntó: ¿es usted de los nuestros o del enemigo? Ahora, el que se le está presentando no es un hombre, es Dios mismo. Muy parecido a cómo se presentó a Moisés. La diferencia es que nosotros sabemos que el Padre, el Dios Padre, Dios Hijo, Dios el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento hay momentos como con Moisés, cuando Dios se le presenta y la gente se quedan con el temor de muerte porque vieron o experimentaron la grandeza de Dios. Pero hay momentos cuando Dios se presenta como un hombre y la persona ve a Dios y luego Dios se va y la persona se queda: yo vi a Dios y no morí. Y la razón es porque sabemos que el que ve a Dios no puede ver, nadie puede ver a Dios y vivir. ¿Por qué entonces hay algunos que pueden ver a Dios y vivir? Porque el que se presenta no es Dios el Padre, sino el Dios el Hijo, que se presenta antes de su encarnación, antes de los evangelios. Él se presenta en el Antiguo Testamento, pero no con el nombre Jesús. Pero aquí Él se presenta y mira lo que Él le dice a Josué cuando le pregunta: ¿eres de los nuestros o del enemigo? De ninguno, respondió. Me presento ante ti como comandante del ejército del Señor. Entonces Josué se postró rostro en tierra y le preguntó: ¿qué órdenes trae usted, mi Señor, para este siervo? Y le dice: quite sus sandalias porque esta es tierra santa. Ahora, la respuesta es ninguna. ¿Eres con nosotros o con nuestros enemigos? Ninguno. ¿Cómo? Si Dios le prometió a Abraham, te voy a hacer una gran nación y de ti voy a bendecir a todas las naciones, y Dios está formando con mucho detalle esta nación de Israel, que va a ser la que va a traer la palabra. Es a través de ellos que Él va a comunicar sus palabras, que va a hablar a los profetas que van a darnos el Antiguo Testamento, dar la ley de Dios, y a través de quien va a venir el Hijo de Dios. Si eso es el plan de Dios, ¿cómo llegamos aquí a Josué? Capítulo 5, se le presenta a Dios a Josué y Josué le pregunta: ¿eres con nosotros o nuestros enemigos? Y él le dice: ninguno. Uno esperaría que él diría: yo estoy con ustedes, yo estoy con Israel, yo estoy con mi pueblo, los que yo escogí. Pero él dice ninguno. ¿Por qué? Porque Dios no está detrás de naciones. Dios está formando una nación para cumplir su propósito, pero Dios no es como nosotros que nos encanta dividirnos, ¿no? por colores o por banderas o por razas o por naciones. Y la razón es esta: que en el Antiguo Testamento mucho de lo que encontramos, la Biblia lo llama una sombra de las cosas por venir. Una sombra. Por ejemplo, el Cordero del Antiguo Testamento. El Cordero es una sombra, es una imagen, es un tipo, es algo que representa el Cordero de Dios. Y cuando ya vino Cristo, el verdadero, el que el Cordero del Antiguo Testamento representaba, ya no hay que hacer sacrificios, ya no hay que llevar un Cordero a la iglesia. ¿Por qué? Porque ya el Cordero, se cumplió eso en Cristo. La ley es algo bueno, pero es un símbolo, es una sombra, no es completa, no puede salvar. Pero en Cristo la ley de Dios se cumple en la gracia y misericordia de Dios. Y entonces lo verdadero ha llegado y se cumple la ley, y ahora viene gracia, que es mejor y mayor que la ley. En el Nuevo Testamento las cosas son mayores que el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento vemos la nación de Israel.
Dios está trabajando a través de la nación de Israel, pero en el Nuevo Testamento Israel todavía existe, Israel todavía es importante, pero vemos ahora en el Nuevo Testamento lo que Pablo le dice a Timoteo, cómo portarse en la casa de Dios. Y mira esto: aunque espero ir pronto a verte, escribo estas instrucciones para que, si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Él llama a la iglesia columna y fundamento de la verdad. Algunos tienen dificultad con eso porque pareciera que está poniendo la iglesia sobre la verdad. Pero cuando lo vemos está diciendo, antes era Israel. Israel era el que yo di mi ley, mi palabra para expresar y comunicarlo a las naciones. Pero ya viene lo perfecto, ya viene lo mayor. Ahora viene la iglesia, que es mi cuerpo, mi pueblo, la cual ahora, como Israel antes, ahora mi iglesia es la columna, el fundamento por la cual yo voy a comunicar mi palabra de gracia, mi evangelio de salvación al mundo. Es la columna y fundamento de la verdad de Cristo, del mensaje de Cristo, del poder de Cristo, del amor de Cristo. Entonces ahora vemos algo mayor. Entonces esta iglesia, vamos a hablar de la diferencia entre la nación de Israel o las naciones y lo que Dios está haciendo en el pueblo de Dios. Porque primero hay que ver que hay una sola raza, ¿verdad? Todos somos de la raza humana. Todos somos hay un solo Dios que creó a todos de una sola persona. Todos somos hermanos en ese sentido. Pero ahí ven entonces en sus notas, una imagen de lo porvenir, pueblo en vez de nación. Esas cosas solamente fueron una sombra. Ahora, un pueblo por fe, la iglesia, casa de Dios. Ahora les quiero leer de Gálatas, porque otra vez les quiero enfatizar. Israel ahora no tiene papel, no tiene propósito, no tiene sí. Porque las promesas y los pactos de Dios permanecen para siempre. Y en 2 Crónicas Dios le dice al rey David, yo voy a establecer tu casa, tu hijo, de tus descendientes, de tu hijo me va a construir o edificar una casa, que era Salomón que hizo el templo. Pero Cristo está construyendo un templo que dura para siempre. ¿El templo de Salomón existe hoy en día? No, fue destruido. Pero la casa que Cristo está construyendo, la iglesia, existe y va a existir para siempre. La iglesia es a lo que Cristo viene para llevar con él, para levantar de la tierra. Y él le dice a David en 2 Crónicas, David, de ti voy a poner un rey que va a estar sobre el trono de Israel, o de Dios, el trono de Dios para siempre. Y de su reino no habrá fin. Y eso es Cristo. Entonces Israel todavía tiene un papel muy importante. Pero vamos a ver lo que dice en Gálatas. Vamos a leer juntos aquí, vemos en la pantalla. Por lo tanto, Gálatas 3. Sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Por medio de sí serán bendecidas todas las naciones. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. Entonces, naciones bendecidos por medio de Abraham, pero por fe, no por sangre. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a ¿qué? Las naciones. Y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Entonces otra vez, la bendición viene a las naciones por Abraham, a todas las naciones. No solamente a una nación, pero a todas las naciones. Y eso es lo que Dios dice en 1 Timoteo, donde Él dice que Él murió para todos. Pero mira estos últimos versículos de Gálatas 3.
Ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. La Escritura no dice y a los descendientes como refiriéndose a muchos, sino a tu descendencia, dando a entender uno solo, que es Cristo. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego. Esto quiere decir que ahora en los ojos de Dios no hay israelita, no hay judío y griego, no hay panameño y costarricense, no hay ecuatoriano y colombiano, peruano y chileno y venezolano y colombiano. No, en los ojos de Dios eso ya no importa. Lo único que importa es si eres del pueblo de Dios, que es la iglesia. Pero siendo parte de la iglesia, mira lo que dice, versículo 28, ya no hay hombre ni mujer, sino todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Entonces, según este versículo, en los ojos de Dios, si Dios tuviera que, por ejemplo, cuando por los colores que tienen, podemos identificar de cuál país muchos de ustedes son. Y si alguien te preguntara esta tarde de dónde es o qué es tu país, quizás algunos dirían de Estados Unidos, porque ya son ciudadanos de los Estados Unidos, algunos dirían no, la República Dominicana, Puerto Rico, porque de ahí eso es mi nacionalidad. Pero en los ojos de Dios, si le preguntaras a Dios, ¿de qué nacionalidad son los hijos de Dios? Él no diría Cuba, Costa Rica, Venezuela. Si tenías que ponerle a Dios de qué nación, de qué raza, de qué pueblo soy, Él diría Israel. Porque por fe, por su fe, y eso es lo que dice en Romanos capítulo 11. En Romanos 11 dice que Israel es como un árbol de olivo. Y por fe algunos recibieron a su Mesías, pero los que rechazaron a Cristo fueron arrojados y cortados del árbol de olivo, que es Israel, separados porque no creyeron. No importa que tienen sangre de Abraham, no importa que ellos pueden decir, pero yo soy de la tribu de Benjamín y yo pertenezco a Israel. No importa, Dios dice, no importa si rechazaste a mi hijo, quedas fuera. Y luego Pablo dice en Romanos 11, pero ustedes, gentiles, hispanos, los que creen en Cristo y han puesto su fe en Cristo, dice que Él los ha unido al olivo, que es Israel. Amén. 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 Entonces es importante entender que Cristo, la iglesia, Cristo no está formando una nueva religión. No está formando una nueva religión, está cumpliendo la que hay una sola y es Cristo. Y entonces los judíos que han aceptado a Cristo como su Mesías todavía pertenecen en el olivo, que es Cristo, que es Dios. Los que nosotros por recibir a Cristo nos unimos a ellos. Y entonces si hay alguna cosa, nosotros nos preocupamos mucho por perder nuestra cultura en la segunda, tercera generación. Pero hay un aspecto en el cual nosotros debemos de conocer mejor nuestra cultura judía, porque pertenecemos a la nación de Israel. Y entonces eso es el pueblo de Dios, la iglesia. Vamos a continuar. Una nación con fronteras abiertas. Ahora, yo pensé en esto después de escribirlo, porque dice aquí, mira, pues Él quiere que todos sean salvos, lleguen a conocer la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, a quien dio su vida como rescate por todos. Ahora, con lo que quiero decir aquí es por todos los hombres. Es un pueblo, es una nación sin fronteras. Bueno, en ese sentido lo pensé después de haberlo imprimido. Y bueno, no, la verdad que hay una frontera. Hay una frontera, pero hay un solo requisito. Por ejemplo, muchos en venir aquí tienen que pasar por la embajada, tienen que llenar visas, tienen que pedir cartas. El muchacho de Costa Rica que viene en noviembre, que
va a venir para estudiar música y alabanza y va a servir en nuestra iglesia. Se llama Ignacio Leitón. Él ha estado hablando conmigo y él que manda cartas y él va a la embajada y él tiene su visa y quería visa de estudiante y todas las cosas que él espera y tiene que hacer para poder entrar a este país. Y cuando llega a la migración le van a hacer no sé cuántas preguntas. Y hasta ese momento todavía le pueden decir, no, regresa. Pero en este pueblo hay una pregunta. ¿Qué has hecho con mi hijo? Porque Cristo dijo, yo soy la puerta. Nadie entra sino por mí, dice Cristo. Entonces, esa es la única frontera. No tienes que tener pasaporte en ese sentido, no tienes que aplicar por visa, no tienes que hacer todos esos requisitos, solamente tienes que venir a Cristo y decir, Señor, sí, yo creo en ti. Yo confío en ti. Y eso entonces puedes entrar. Ya tienes acceso al pueblo de Dios. Es un pueblo también digno de orgullo. Como todos, nos encanta nuestra nacionalidad y todo eso está bien. Los judíos le preguntaron a Pablo y él le contesta en Romanos. Entonces, ¿qué se gana con ser judío? O yo pongo ahí hispano. ¿O qué valor tiene la circuncisión? Mucho, dice Pablo, desde cualquier punto de vista. En primer lugar, para los judíos se les confiaron las palabras mismas de Dios. Entonces la idea aquí es, bueno, entonces, ¿hay una ganancia de ser judío? Sí. Todavía las riquezas y las promesas vienen a ustedes, pero aún en nuestro país hay mucho de qué celebrar de nuestros países. Y sabe que los que más aman a sus países son muchas veces los que más critican a sus países. ¿Por qué? Porque los ama. Porque ama de dónde son y quieren ver lo mejor para su país, para su pueblo, para su gente y luchan para el progreso de su nación. Y es un pueblo digno de sacrificio. Digno de sacrificio. Ahora, yo me acuerdo cuando yo tenía 19 años y estaba en el high school, el último año de high school. Y vino la noticia de que los Estados Unidos, porque todo en ese momento estaba la noticia de que Irak había invadido a Kuwait. Y entonces esperando, ¿y qué va a pasar? Y de pronto la noticia de que los Estados Unidos había entrado también en la guerra, o iniciado guerra contra Irak para sacarlos de Kuwait. Y ese día cuando primero oí yo las noticias, lo que yo sentí era un deseo, una responsabilidad, una obligación casi de ir y inscribirme en el ejército, ir a pelear, porque mi país estaba peleando. Entonces en ese momento yo no comencé a ver si era correcto, si no era correcto, yo solamente sentí, yo necesito ir y defender mi país, necesito ir y pelear, y muchos han sentido eso en algún momento dado. Ustedes han sentido en algún momento, si alguien invadiera su país, ¿estarían listos ustedes de ir y pelear por su nación, por su país? Y no hay nada mal con eso, porque es correcto, uno debe de defender su familia, debe defender sus libertades, y no hay nada mal con eso. Pero esta iglesia o este cuerpo es digno de sacrificio. Mira lo que dice Pablo. Así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también con el poder de Dios debes soportar sufrimientos por el Evangelio. Sigue diciendo, de este Evangelio he sido designado heraldo y apóstol y maestro. Por este motivo padezco estos sufrimientos. Pero no me avergüenzo porque sé en quién he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado. Entonces Pablo dice, él está sufriendo, está sacrificando para el pueblo de Dios. Ahora, nuestra nación, si hay necesidad de defender su hogar, tienes todo el derecho bíblico para defender su familia, para defender sus libertades. Tienes todo el derecho para hacerlo. Eso no es contra la palabra de Dios.
Pero si nosotros nos gozamos tanto y tenemos orgullo por nuestros países, por cómo Costa Rica jugó en la Copa Mundial y la emoción y el orgullo que uno siente por su país en ese momento, ¿cuánto más nosotros debemos de sentir orgullo, no vergüenza de ser llamado hijo de Dios, de ser considerado parte del Cordero de Dios? Y si estamos dispuestos de ir y librar batalla y matar y defender nuestra patria y ¿cuánto más debemos de estar listos de sufrir o de sacrificar o pagar el precio para el reino de Dios? Ahora, la diferencia es que este pueblo de Dios no se libra batalla como el mundo. Pablo nos dice eso en Efesios y también en 2 Corintios 10. No libramos batalla como el mundo lo hace. Nuestros enemigos no son otras personas, no son naciones, ni presidentes, ni gobernadores. Nuestros enemigos son principados en lugares celestiales y nosotros libramos batalla en oración. ¿Ven? Si alguien viene a su casa con una arma, usted tiene todo el derecho de defenderte hasta si necesitas quitarle la vida a esa persona para defender tus hijos. Pero con el reino de Dios no se va a expandir con violencia. El reino de Dios no se expande como los musulmanes quieren expandir su religión y su creencia a filo de espada. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es proclamar la verdad de Cristo y mostrarte una vida de integridad y de amor. Y si eso me cuesta la vida, entonces yo entrego mi vida. Yo no quito la vida. ¿Entiende? Eso es la diferencia. Este evangelio no se va a engrandecer con espadas o con armas, sino con la sangre, dice Apocalipsis, de los mártires. Entonces el último punto aquí es un rey, el rey o este pueblo tiene un rey digno de juramento, de lealtad. Ahora, yo no sé si todavía lo hacen en la escuela, pero yo me acuerdo criándome en Miami, en ese entonces, especialmente en el elementary school, pero durante todos los estudios, todas las mañanas, después de que sonaba la campana para comenzar el día, nos poníamos de pie, teníamos que mirar a la bandera de los Estados Unidos, allá está, teníamos que poner nuestra mano sobre nuestro corazón y teníamos que decir estas palabras: I pledge allegiance. Juro mi lealtad a la bandera y a la nación que representa. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the country for which it stands, one nation under God, indivisible, with liberty and justice from it. Decirlo tanto, lo tengo memorizado. No sé si en sus países lo hacen, no sé si todavía aún lo hacen aquí en los Estados Unidos, pero nosotros lo hacemos todos los días. Y en Primera de Timoteo hay 3 declaraciones, 3 juramentos que está haciendo Pablo. Son impresionantes. Pero él está haciendo 3 declaraciones o juramentos acerca de quién Dios es. El primero se encuentra en Primera Timoteo 3, 14 al 16. Tan pronto después de él decir que la iglesia es la columna y fundamento de la verdad, él dice lo siguiente: no hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Él se manifestó, y aquí viene la declaración. Se cree que esto era un himno que los cristianos cuando se reunían cantaban. Entonces él escribió las palabras del himno que ellos ya cantaban. Él se manifestó como hombre, fue vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido en gloria. Cuando dices él se manifestó como hombre, representa que él preexistió. En eso ahí se implica la preexistencia de Cristo. Él ya existía, pero se manifestó como hombre y fue vindicado por el Espíritu y la resurrección. El justo, el verdadero, lo que él dijo, la resurrección declara que fue verdadero y que él era el justo. Él fue visto por los ángeles de Dios, pero también los ángeles en cadenas, y predicó el evangelio a ellos. Proclamado entre las naciones, creído en todo el mundo, recibido en gloria. Y no solamente eso, en Primera Timoteo 6, 12 al 16, Pablo está hablando a Timoteo y Pablo habla de la declaración. Dice lo siguiente, no tengo los versículos
Exacto. Voy a mostrar algo en un momento, pero déjame leerte lo que dice Pablo a Timoteo. Dice, pelea la buena batalla de la fe, haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de la fe delante de muchos testigos. No dice qué fue lo que Timoteo dijo, pero que él dijo también una declaración, un juramento, una declaración de su compromiso y fe en Dios. Pero entonces él dice esto, teniendo a Dios por testigo, el cual da vida a todas las cosas, y a Cristo Jesús, que dio su admirable testimonio delante de Poncio Pilato. Entonces, ¿qué fue lo que Cristo dijo? Porque dice aquí que Cristo también dio una declaración. Entonces lo busqué en Juan 18 y esto es lo que dice. Esto sucedió para cumplir la palabra de Dios. Pilato volvió a entrar en el palacio y llamó a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos? Le preguntó. ¿Eso lo dices tú?, le respondió Jesús, ¿o es que otros te han hablado de mí? ¿Acaso soy judío?, replicó Pilato. ¿Han sido tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes los que te entregaron a mí? ¿Qué has hecho? Aquí viene la declaración. Mi reino no es de este mundo. Mi reino, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. Así que eres rey, le dijo Pilato. Eres tú quien dice que soy rey. Y para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad, escucha mi voz. Entonces está hablando de la declaración de Cristo frente a Pilato, de la declaración de Timoteo frente a los ancianos. Y luego él da una declaración en esos mismos versículos que sí van a encontrar en sus notas. Dice lo siguiente: al único y bendito soberano, Rey de reyes y Señor de señores, al único inmortal que vive en luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver, a Él únicamente, pongo yo en paréntesis, sea el honor y el poder eternamente. ¿Ve lo que Pablo otra vez? Esta es la declaración. Ve, a Él, el único bendito soberano. Eso se habla de un rey es el soberano. Se dice eso muchas veces hablando de un rey. Pero aquí dice, no, Él es el único soberano, Rey de reyes, Señor de señores, el único inmortal. Y a Él sea el honor y poder eternamente, a nadie más sino a nuestro Rey. Y ahí sigue otras declaraciones. 2 Timoteo 2, 8 al 13, Él dice lo siguiente: si morimos con Él, también viviremos con Él. Si resistimos, también reinaremos con Él. Habla otra vez de sus sufrimientos, pero aún en esto es una declaración: si morimos con Él, viviremos con Él. Si resistimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Y esta parte me encanta: si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Y eso es nuestro Dios. Y Pablo le dice a Timoteo, esta declaración que tú hiciste, Cristo hizo una declaración de quién Él era. Y Pablo 3 veces declara de la soberanía de Dios, de su grandeza, el único Dios soberano, invisible. Y cuando habla de luz invisible, es como el sol, porque como es luz invisible, luz alumbra, luz permite que se puede ver. Pero la gloria y la luz de Cristo es tan brillante que aún su luz lo hace invisible, porque no podemos verlo detrás de toda su gloria. Y él declara la grandeza de Dios y termina diciendo a él, y mira Timoteo, no se preocupe, porque si morimos con Él, vamos a vivir con Él. Y si resistimos, vamos a reinar con Él. Si lo negamos, Él nos va a negar. Y si somos infieles, Él siempre va a ser fiel, porque es quien Él es y es imposible para Él ser algo diferente que fiel, soberano y grande.
Entonces, hermanos, nosotros vamos a hoy y toda esta semana hemos estado declarando la grandeza, y en un momento vamos a bajar y vamos a celebrar y compartir lo lindo y lo hermoso de nuestros países. Pero el desafío para nosotros es entender que Cristo no viene por Colombia, ni los Estados Unidos, ni Europa. Él viene por su iglesia. La iglesia que por fe Él ha hecho parte de Israel. ¿Eres parte de la iglesia? En esta tarde eres parte del cuerpo, el pueblo de Dios, porque lo has recibido, porque has entregado su vida a Él. Él es el Señor y Salvador, sanador y restaurador de tu vida. Si no lo es, yo quiero dirigirte en una oración para que sea eso. Y también le quiero pedir que los que lo conocen están declarando, jurando, viviendo, declarando la grandeza de Dios. Estás viviendo y compartiendo y vistiéndose de Cristo de tal manera que como cuando me ven con esto, todos saben que soy de Costa Rica, y que cuando te ven, cuando te acercan, nos acercan, todos inmediatamente se dan cuenta, eres de Cristo. Porque estás vestido del sabor, del olor, de las riquezas que viene de Él. Pónganse de pie conmigo y cierren sus ojos. Y yo quiero hacer una oración. Si estás aquí en esta tarde y quieres conocer a Dios, lo has conocido de Él. Todos hemos conocido acerca de Dios y hemos creído en Dios. Pero el creer en Dios no es lo mismo que conocerlo, que rendir, que dar su vida a Él sin reservas. Y quizás esa es la diferencia. Lo has hecho muchas veces con reservas. Yo le doy tanto a Dios, pero no le doy todo. Y en esta tarde, Dios, corazón, el Espíritu del amor de Dios está tocando tu vida. Entonces di estas palabras: Señor Jesucristo, yo me rindo. Mi vida, mi voluntad, mi pasado, mi presente y mi futuro, todo te lo entrego a ti. Y te recibo como mi único Salvador y Señor, para salvar mis pecados, pero para también ser el Dios de mi vida. Yo no voy a ser el Dios de mi propia vida, tú vas a ser mi Dios. Ahora, Padre, sella esta oración, séllalo con el Espíritu Santo. En el nombre de Cristo. Amén. Y todos los demás vamos a cantar una canción para despedirnos. Y esta canción queremos que sea nuestra declaración, nuestra alabanza fuerte y firme. Decir: Señor, tú eres mi Dios, tú eres el único. A ti voy a servir, a ti voy a proclamar, porque yo, Padre, pertenezco a tu pueblo. Tuyo soy, Señor. Amén. Vamos a cantar.